Pregunta de entender. ¿Y de primer ciclo? Muy bien. ¿De secundaria? Nada de... El jubilado. El jubilado. Bueno. Bueno, aquí hay gente que ya tiene experiencia en el proyecto Newton, con lo cual me imagino que sí. El resto de la gente, no sé si ustedes están alguna. No, no. Yo ya me fijé. Ya te acuerdo, ¿eh? Vale, estupendo. Cuando trabajan en infantil, no sé si la idea de resolución de problemas como tal entraba en lo que usualmente se planteaban dentro del aula o no. O eso sonaba más a niños mayores, a niños que ya tuvieran a lo mejor parte de la numeración adquirida o parte de la operatoria. Sin embargo, en el infantil hay muchas cosas que hacer. Si nos deja... ¡Ay, venga! Muchas cosas que hacer. Si tenemos en cuenta con quién estamos trabajando. ¿Qué cosas tienen que primar? Pues las situaciones reales, el material de aula, aprovechar cuando vienen los típicos cumpleaños, los repartos, todo ese tipo de cosas. Y las imágenes sintéticas. Las imágenes sintéticas son una fuente maravillosa para plantear resolución de problemas. Cuando hablamos de oralidad no nos referimos a la del maestro, nos referimos también a la del alumno. En la medida en que sea capaz, cuéntame lo que ves, dime de qué se trata, cómo puede ser la historia, es decir, los niños saben interpretar matemáticamente las situaciones. Otra cosa es que no tengan la numeración suficiente para poder dar una respuesta, pero sí para interpretar lo que están viendo. ¿Qué preguntas se pueden hacer de esa imagen? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podríamos averiguar? ¿Qué podríamos? Todo eso, poquito a poco, ir introduciendo la estructura aditiva. Ya veremos después. Hay muchos modelos de estructura aditiva. Bueno, en otros lugares, en otras metodologías, también lo llaman números conectados. Y es un trabajo fundamental si queremos que después en primaria se pueda avanzar rápido y bien. Los niños que no llegan a primero con la descomposición de todos los números de una cifra manejada con fluidez y de manera casi automática, van a tener dificultades para construir el número de las cifras y van a tener también dificultades para la operatoria. La composición de los números de una cifra es fundamental. Y lo primero que se trabaja es componer, a partir de dos partes, un total. Las situaciones luego, donde tengo un total de una parte, más adelante, cuando ya esté bien afianzada la composición de los números de una cifra. En infantil sucede también algo que es mágico y es la primera ocasión que el niño que llega con un conocimiento de matemático informal, según el ambiente del que proceda, más profundo o menos, por primera vez tú lo vas a invitar a que sustituya la realidad por una representación suya. Esa representación al principio no va a ser en símbolos matemáticos, sino que si estamos hablando de trozos de bizcochón, yo le digo, pues donde tú ves un trozo de bizcochón vas a poner para representarlo un cubo, o vas a poner para representarlo una pieza de estas, o vas a poner para representarlo una tapa de botella. En ese momento la realidad es sustituida por un símbolo, que cuando pase el tiempo, pues ese símbolo será un garabato, en nuestra cultura se representa así. Estos son convenciones. Afortunadamente el sistema de numeración arábigo ha ido ganando la batalla a otros sistemas de numeración, pero que no en todas las culturas ha sido así. Lo que sí ha sido en todas las culturas es la cantidad, porque eso es independiente del garabato que la simboliza, ¿no? Entonces vamos a invitar y vamos a llevar a los alumnos a ese primer nivel de simbolización de la realidad, que es la base de la matemática. La matemática coge la realidad, la simboliza, la transforma y actúa sobre ella para producir cambios. Eso es lo que hacemos con las matemáticas. Y esos cambios, además, generalmente nos facilitan la vida, nos facilitan el desenvolvimiento de nuestro entorno. Yo siempre digo que aprender matemáticas es aprender un lenguaje nuevo. Cuando tú aprendes un idioma, nadie te pide que el primer día comprendas todos los garabatos de ese idioma, sino que vas poco a poco, enlazando con algo que tú sabes, vas comprendiendo cómo se organizan pues, las letras en inglés para ver significados de palabras, ¿no? Pues aquí es igual. Si es un lenguaje nuevo, tendremos que ir paso a paso desde lo que es más cercano al niño,
que él sí puede comprender con la experiencia que tiene hasta llevarlo a niveles mucho más complejos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, no sé si porque hubo un tiempo de vamos a llamarlo, fichismo sin reflexión, donde nos daban las cosas hechas y pues los niños pequeños eran complejos de manejar dentro del aula y bueno, aquellos primeros años en que esos niños llegaron al sistema educativo y por lo menos teníamos el material y estábamos tranquilos porque parecía que sabíamos lo que teníamos que hacer, ¿no? Solo que ese material, quizás, ¿no? Papel. Así, en la cajita quizás de sí. cartón. En ese material les venían cosas, a lo mejor para niños de 4 años, pues como estos. Y claro, los niños aprendían a poner lo que tú esperabas, porque ellos en el fondo lo que quieren es ser queridos y que les digas que son listos y maravillosos. Pero realmente no estaban comprendiendo. Como si ahora nosotros fuéramos a China y nos pusieran 4 ideogramas de eso y nos pidieran que los entendiéramos. No sé de qué me estás hablando. Eso es alejado a mí, es extraño a mí. Y ahí se iniciaban muchos procesos de rechazo de la matemática, desde infantil. No soy capaz de seguirte, no sé qué me estás contando, no comprendo cómo me hablas. Y los alumnos aprendían a sobrevivir y todavía es que a mí me gustan las matemáticas. Claro, hemos empezado mal esta relación. Vale, otra cosa que podemos empezar a hacer desde infantil para ayudar es crear hábitos de pensamiento. Hábitos ordenados de pensamiento. Yo me imagino que todos estaremos de acuerdo que si queremos enseñar a un niño a cepillarse bien los dientes, pues de entrada iremos ayudándole, iremos acompañándolo en ese cepillado. Cuando empiece a hacerlo solo, estaremos atentos a que lo esté haciendo bien, sin dejarse atrás ninguna pieza, a que lo haga todas las veces que creemos conveniente, a que por supuesto es exactamente igual. Al principio te voy a ayudar, yo casi voy a ir pensando contigo, poco a poco me voy a ir apartando para que tú tomes la iniciativa y empieces a pensar solo. Veremos qué niños lo pueden hacer, qué niños no. Desde 4 añitos ya se va viendo los niños que tienen facilidad para crear esos hábitos que les vamos inculcando y qué niños les cuesta más. Yo sé que ella tiene el hábito, entonces puedo casi acompañarla, pero confiando en que va a hacerlo bien. Pero sé que tú eres incapaz, pues a ti te tengo que acompañar más, ¿no? Todo eso que se llama atención a la diversidad del aula, que no hace falta que ninguna orientadora ni nadie venga a decirnos, nosotros lo vemos en los niños. Quién me necesita y quién lo puedo dejar ir un poco por su cuenta porque sabe ir bien. Viene con el paquete básico bien instalado. Es así, porque a lo mejor desde su casa y desde que nació le han dicho, mírame que te voy a hablar, haz esto primero, haz esto después. Ese trabajo que tienen que hacer los padres, ¿no? Yo cuando vienen y es que yo quiero ayudar a mi hijo, yo digo, si quieres ayudarlo no hace falta que aprenda los algoritmos que yo le enseño, solamente cuando le vayas a hablar dile, mírame que te voy a hablar. Pues si tú haces eso, ya me estás ayudando un montón. Ese es tu trabajo, no hagas el otro lo hago yo. No te preocupes que me pagan eso. Bueno. Estos hábitos de pensamiento que vienen aquí, y que no se preocupen, que esto lo vamos a dejar, sigue un poquito el esquema Newton, que los niños van a tener después, desde tercero, de manera sistemática, trabajado en el aula, todas las semanas, a ser posible, lo que está más resultados cada 15 días. ¿Y cuáles son esos pasos? Pues los de siempre. Comprender la situación, que para un niño es cuéntame la historia, repíteme la historia que yo he contado, de qué iba esta historia, qué pasó en esta historia, y en esas primeras preguntas yo lo voy a guiar para que me diga los datos que tiene ese problema, para que me vaya diciendo qué es lo que tengo que saber al final, qué tengo que contestar al final, y cómo lo puedo saber, y qué me dice ahí para que yo lo pueda contestar, que es toda esa parte de relación. Habrá niños que contestarán, niños que no, pero lo están oyendo, y sobre todo oyen las respuestas de los demás. Se nombra mucho a Piaget por muchas cosas, pero para mí es un descubrimiento más o menos reciente. Un aspecto que él mencionaba y que con esto de mirar al niño individualmente quizás quedó como un poco más escondido, y es la idea del aprendizaje como un hecho social. Solo se aprende con otros. Los otros son necesarios para aprender, a veces porque simplemente son un espejo en el que yo me escucho.
explicándole al otro. A veces porque lo que el otro dice despierta mi idea. Los aprendizajes potentes siempre se suceden cuando nos permiten compartir con los demás lo que pensamos. Los aciertos, los errores, la manera de verlo, de interpretar todo. Y venimos de una escuela que en ese sentido ha sido castigadora, ¿no? Individual, porque quiero saber cómo lo vas a hacer, si te has enterado o no. Bueno, vale que me tengas que valorar, vamos a decir evaluar, cuándo ha acabado el proceso de aprendizaje, pero mientras estoy en el proceso de aprendizaje, déjame que aprenda. Que aprenda yo, que aprenda con otros, que aprenda de ti, pero que aprenda como un hecho social compartido, que podamos enfrentar nuestros errores, nuestros aciertos y así que me dejes crecer junto a los demás. Esto en infantil es fundamental. No quiere decir que el niño que no te conteste no esté aprendiendo. Ya sabemos que a veces los niños tardan mucho en verbalizar, tardan mucho en perder a lo mejor el miedo al grupo, o pues bueno, vienen con sus penas de sus casas, de sus historias, de que hoy no me vino a recoger mi madre, viven en lo emocional. Pero tenemos que insistir en este tipo de actividades porque el aprendizaje se va a ir produciendo. Voy a pensar cómo puedo averiguar lo que necesito. Yo tengo que decirlo. El niño no va a salir de él. Soy yo la que tengo. Yo digo, tienes que ser como una gran actriz, tienes que ser como un gran actor. ¿Y cómo podemos saber lo que necesito? ¿Cómo puedo averiguar yo cuántos euros tengo? Y a veces me mandan pensatines y yo, claro, no tengo de los rincones cómo funcionan ni idea. Pero hay una actividad que es magnífica en 4 y 5 años, siempre me da resultado para empezar, para entrar y luego ya ver cómo organizo el personal. Y es que yo digo, yo tengo aquí un caramelo y tengo aquí, yo cambio los números según la, ¿no? 2 caramelos. Pero me gustaría saber cuántos tengo, cuántos son todos. Inmediatamente hacen así todas las caras. Porque eso es divertido, eso es interesante para un niño. Es llamativo y además no te los dejo ver. Y entonces tú quieres que yo saque los caramelos. Y yo te digo, sí, pero dime cuántos son. O euros, o el dinero, el dinero nos mueve desde pequeños. Captamos de manera innata que eso es importante en la sociedad en la que estamos y en la cultura. Y que esas cosas que llaman dinero compran felicidad. Un niño de 3, de 4 años lo tiene clarísimo. Eso es importante y eso es una manera de adquirir cosas que me gustan. Entonces, todas las situaciones que tú les pongas de dinero son atractivas. Y ya si llevas las monedas estas que nunca queremos pagar, las de 1 céntimo, 5 céntimos, ¡ay, dinero de verdad! Eso es potentísimo. Y que les da igual que sea de 5 céntimos, tú le dices una moneda, 2 monedas, 3 monedas. El valor todavía no tiene, no está adquirido. El sentido del valor de la moneda más allá de la unidad una que representa. Entonces, eso es fantástico si llevas ese tipo de cosas. Creo que tengo una solución, son 3. ¿Y cómo podemos saberlo? ¿Y cómo podemos saberlo? Pues depende de lo que tengas. Que tengo regletas, y las conocen, maravilloso. Que en lugar de regletas tengo de estas, pues estupendo. Que en lugar de esas tengo que contar con estas, pues oye, no es tan estupendo, pero también. Lo importante es crear en el niño el hábito si tengo una solución, yo tengo que comprobar si es verdad, si no. Yo creo que son 3. Vamos a verlo con materiales. Vamos a ver si es verdad. Oye, que en 5 años tiene una calculadora grande, pues la ponemos. Y vamos a verlo con la calculadora, y vamos a verlo con la regleta, y vamos a verlo con esto, y vamos a contarlo con lo otro. Y una cosa importante también, cuando en mi pequeña experiencia en mi centro, cuando estás con las cantidades, es interesante y necesario que los niños vean los símbolos junto con las cantidades. Y si yo entonces te dije que tenía 1 euro en un bolsillo y tenía 2 euros en el otro bolsillo, tú tienes que ver la cantidad y su símbolo. Yo no puedo entender el símbolo alejado de la cantidad. Cuando los niños tienen múltiples experiencias de ver esto, de que yo te enseño esto y te pida que me des esta cantidad, de que yo te enseñe esto y te pida que me des el símbolo que la representa, cuando vamos teniendo esas experiencias, las primeras siempre tienen que ser que yo te lo muestre, tú no lo puedes adivinar. Hay un exceso de, en mi
opinión, y si no es el caso de ustedes, me disculpan, pero es lo que yo veo, de preocupación por las grafías de los números, igual que lo hay de las letras, y poco por el sentido real que tienen, el significado en esencia. El significado del garabato es más importante en la escritura del garabato, que también habrá que saberlo escribir en su momento, pero si tenemos que elegir dar tiempo a una cosa o a una otra, demos tiempo al significado. El garabato lo practicaremos y se aprenderá, pero no perdamos tiempo cuando no sé todavía bien. Y yo les digo, bueno, pero yo dije que cuando estaban juntos, yo tenía 3. Cuando yo los junto, yo tengo 3. Y yo te lo cuento ahora, porque 1 en un bolsillo y 2 en el otro equivale a 3. Son 3. Y más adelante, primero oralidad, y tú me la repites, 1 en un bolsillo y 2 en el otro, son 3. Porque 1 y 2 equivalen a 3. Y lo veré de 1000 maneras. Y después ya puedo yo pasar a escribir que porque 1 y 2, un chupete y 2 chupetes más son 3 chupetes. Y eso será el final de un largo proceso de trabajo con las cantidades, con sus símbolos. Con las cantidades y con sus símbolos. Es interesante también, ya les digo, igual que está esta, hay otros muchos tipos de estructuras aditivas. Al principio, que el niño coloque las cantidades y las mueva y las intercambie y que no quede nada, porque cuando actúa sobre la realidad pasa a ser otra cosa. Lo que sí puede permanecer es, como yo les digo, yo me pongo, a mí me hace mucha gracia jugar con ellos, a contarles historias, y luego yo digo, no, porque aquí había, y yo, una, no, yo no me acuerdo si era una, pero seguro que era una, pero es que yo no sé. Entonces yo soy la maestra olvidadiza. Entonces yo le digo, mire, para no olvidarme, yo voy a poner un recuerdo de cuánto había. Y esto es el recuerdo de cuánto había. Porque cuánto había no es esto, cuánto había son las magdalenas o los chupetes o los euros, que luego yo los he sustituido por algo que los representa, para no tener que estar tocando las magdalenas con la mano. Y cuando yo he hecho una acción sobre esos objetos, en este caso de composición, de juntar, y yo no me quiero olvidar de qué cantidades estaban, no las quiero dejar ahí porque he actuado sobre ellas, dejo unos símbolos. Y entonces los símbolos sí que pueden estar en las partes y en el total. Los símbolos, cuando trabajamos en la mesa, sí que pueden estar. Las cantidades no se lo mueven, pero bueno, en la mesa no. Los objetos no. Si yo compongo, las partes desaparecen porque quedan metidas dentro del total. No están. Yo no puedo... Aquellos libros que te ponían los 2 pajaritos y los 3 pajaritos y los 5 pajaritos. Esto de decir 10 pajaritos. Y a ver quién se lo discute. Porque la evidencia le dice que es verdad que hay 3, hay 2, que son 5 aquí y otros 5. Son 10. Hay una evidencia de que son 10. Sin embargo, los símbolos sí que pueden sustituir a las partes que se convierten en un total. Los símbolos sí pueden permanecer. Es el poder de la matemática. Esa es su gran valor para el futuro. Que yo toda la realidad la puedo mantener, transformar, cambiar, preguntarme una, preguntarme otra, preguntarme un total. Los objetos como tales, no. Ya veremos luego que yo les propongo que cuando hagamos búsquedas de partes, cuando tengamos un total y una de las partes tengamos que buscar la otra, yo aquí puedo poner los 3 objetos y aquí puedo tener el recuerdo de una parte para empezar. Vale, bajo aquí lo que dice, bajo 2. ¿Cuánto te queda para la otra parte? 1, me queda 1. Ya más adelante, cuando los niños comprendan todo eso, pues ya yo puedo trabajar a nivel de símbolos, porque los símbolos sí que pueden estar siempre, no son la realidad, no están sustituyéndoles, por lo tanto los puedo interpretar en los dos lugares. Bueno, pues eso sería un poco, digamos, las 4 ideas sobre las que luego trabajar en la resolución de problemas. ¿Qué cositas? A ver si quiere. No, con el ratón si quieres. ¿Hay ratón? No está. El naranja. ¿Dónde está? ¿No lo ves? Perdón, si no lo veía. No, atrás.
podemos, de las estrategias que más adelante se van a... Esto de que aparezca y desaparezca tiene su punto. De las estrategias... Sí. Bueno, yo ya me pongo menos nerviosa porque como ya ayer pasó... de todas las estrategias que, por ejemplo, el proyecto Newton recoge, sí que hay muchas que el profesor puede trabajar en el aula para que los niños vayan viendo maneras de actuar cuando se presentan situaciones en las que yo tengo que buscar una respuesta a algo, ¿no? Modelización, siempre. Usar objetos que representen la situación y sobre los cuales yo pueda, digamos, actuar para que me den una respuesta a lo que yo busco. Tenemos ahí pues los cubos encajables, tenemos las regletas, tenemos las tapas de botella, tenemos cualquier otro objeto de la clase, tenemos chupetes de verdad si un día se reparten, tenemos si un día pues se lleva, ya te digo, bizcochón, pues los trozos de bizcochón, pues lo que queramos, ¿no? Tenemos, lo hacemos a diario cuando pasamos lista, cuántos hay, cuántos faltan, tenemos el calendario para también ir haciendo ahí un montón de trabajo. De eso que hay unos modelos que me ayudan a comprender la pregunta que tú me haces, que para mí es un problema, porque no tengo conocimiento suficiente como para que sea algo rutinario todavía. Uno no se acuerda, pero en algún momento aprendió la hora y aprendió a manejar un calendario, lo que pasa que ya nos queda tan atrás. El partes todo es el diagrama de la estructura aditiva, esta que está aquí, que se debe trabajar primero siempre para componer los números de una cifra, siempre aditiva de suma, y cuando ya los niños eso lo tengan dominado y lo tengan memorizado y hayamos usado las regletas pues para hacer todos los muros y ya tengamos todo eso, lo podemos ya utilizar para buscar una de las partes, para hacer situaciones de resta con esa estructura aditiva. Yo esas en mi colegio las tienen en DIN A3 plastificadas y entonces se las pasan de unas a otras y duran años, no se estropean. Eso soporta mocos, restos de fruta, eso aguanta de todo, porque el plastificado hace que le pueda sacar mucho partido, ¿no? Vale, hacer algo parecido a algo que ya hice. Para los niños que les cuesta un poquito más comprender, pues te acuerdas ayer o te acuerdas cómo hicimos lo de los chupetes o te acuerdas cómo hicimos lo de los euros o te acuerdas cómo hicimos, para que intentar que vayan percibiendo estructuras que son iguales y que son las que yo quiero que se queden, porque son las que van a poder luego generalizar a lo largo de primaria. Si tengo dos partes en un total, eso con el tiempo se convierte en una generalización de casos muy particulares, de los chupetes y de las monedas y de todo eso. Entonces, ¿te acuerdas cómo hicimos ayer los chupetes? Los vamos a volver a hacer hoy. Y te lo vuelvo a repetir hoy, a ver si tú comprendes con otros números la misma estructura en otra situación diferente. Y facilitar siempre cuando un niño ya vas poniendo cantidades que para él a lo mejor pues son difíciles porque no las controla bien, pues plantear inmediatamente otra situación más sencilla con cantidades elementales, porque de lo que se trata no es de que calcule, sino de que comprenda cómo se puede encontrar la solución a una situación. Hace muchos años, muchos, entre este, yo ya llevo una Laguna 6, pero hace muchos más. Un día hablando con unas compañeras que hacían apoyo a unos niños de quinto y de repente, yo todavía era jefe de estudios, digo, vamos a ver, es que este material que están usando para el apoyo no tiene sentido porque están haciendo apoyo a unos niños con unas cantidades, trabajando problemas con unas cifras que los niños no las comprenden. Están hablando que como el niño estaba en quinto, pues le metían los 10.000, les metían los 100.000, pero si el crío no maneja los números bien ni hasta el 1000, ¿cómo le podemos estar trabajando en un apoyo unas cantidades que él no comprende? No, hasta el 100. O sea, hasta el 100, pero eso es el primero y el segundo. Digo, pues ahí tenemos que empezar. Que lo que no tiene sentido es que las propias cantidades elegidas te supongan más dificultad comprender que la estructura que yo quiero que tú veas debajo de la situación, que la estructura matemática que tiene la situación que te planteo. Eso no tiene ningún sentido. Porque yo no te estoy valorando si sabes la numeración, te estoy valorando resolución del problema, ¿no? Sí, cuidado, como multiplicar cuando la gente dice, no, que yo no lo veo las tablas. Porque las tablas saben, yo le digo, pero ¿tú qué quieres valorar? ¿Que multiplique o las tablas? No, que multiplique, digo, pues se da las tablas. No, pero voy a dar las tablas, digo, pues se le da, no pasa nada. Solo se trata de saber si es capaz con ellas de multiplicar, porque es una herramienta.
Si luego tú otro día quieres valorar que se la sepa, porque te parece importante, pues entonces te pones a preguntar tablas, pero no a hacer multiplicaciones con las tablas. Bueno, y luego todo el trabajo, ya no sé si alguien estaba esta mañana con Manolo, de lógica, que se puede hacer con los bloques lógicos, se pueden hacer con otros materiales. Ventaja de los bloques lógicos, pues que son fáciles, se venden, se pueden comprar, hay chocorrocientos millones de actividades para hacer con ellos, que ya te las puedes descargar por internet y no tienes que estar comiéndote la cabeza pensando 50.000 cosas nuevas. Porque como yo digo, es que el tiempo que tenemos es el que tenemos y no podemos tampoco, sino 4 frikis que hay por ahí, eso sí se reúnen hasta los sábados y todo, pero no es lo normal, que uno trabaja de lunes a viernes y los sábados se dedique en su casa a descansar, que se lo merece. Se lo merece, que la enseñanza es un trabajo que desgasta mentalmente mucho. A los niños se les pueden enseñar diagramas. De hecho, hay unas actividades muy divertidas. Con diagramas de Venn hechos con los aros de psicomotricidad y los bloques lógicos que se hacen en la sala de psicomotricidad para ver que es un trabajo muy bonito, que no se hace con fichas, no se hace con nada, se hace todo sentado, todos podemos participar, todos podemos opinar, con materiales que tenemos que son grandes, que permiten ver con facilidad, y donde tú estás metiendo ahí un diagrama que el niño vive, resuelve y trabaja sobre él, pero que por supuesto no le puedes pedir que él lo haga, sino tú muestras esa manera de organizar la información. Y eso va creando una huella. Cuando ese niño en problemas, pues como el típico que hicimos de los niños que practican baloncesto, los que practican pues yo que sé, guitarra y los que hacen 2 actividades, pues enseguida va a haber un eco. Ay, eso yo ya lo he trabajado desde pequeño. Eso se hacía que los que tenían las 2 cosas estaban en los 2 sitios y ya me va sonando. Hay diagramas de árbol que se pueden hacer con facilidad en el suelo con cinta de pintor, pues por ejemplo para clasificar bloques lógicos. Pues diagramas de orden, pues primero hicieron no sé qué, pues venga hazlo, que también puedo hacer con cintas grandes colocadas. Tablas de doble entrada, yo le digo, pues colócame el que es pues chocolatina y además de avellana, pues la que es... Hay variedad de cosas que tú puedes hacer, estás trabajando con diagramas que son importantes para la resolución de problemas, que el niño los va a ver, de entrada los va a comprender, pero tú le vas a ayudar a usarlo, la segunda vez ya le es más fácil, la tercera vez ya él se mueve dentro de esos diagramas sin ninguna dificultad. Lo que no se le puede pedir al niño que lo haga él, pero que tú se los presentes y que tú se los enseñes a manejar, por supuesto. Ya hay algunos diagramas en infantil cuando tú le pides al niño que al nombre y al día le ponga pues una falta, una señal de que faltó. O cuando trabajas, por ejemplo, hoy es martes y está lloviendo, y aquí donde es martes y donde es llueve tengo que marcar. Ese tipo de diagramas los podemos tener ya en el aula. No solo poner el día, no sé qué, no sé cuánto, no, en un cuadro de doble entrada. Días del mes y tipos de clima. Pues el martes está lloviendo, pues ahí marco. Es mucho más difícil de manejar, son diagramas ya casi para 5 años, pero que tú sí los puedes presentar desde mucho antes. Más cositas ahí. Bueno, y dijimos que uno de los recursos maravillosos son las imágenes sin texto. Imágenes sin texto, encuentras 10 millones ahí en Pixabay, gratuitas. Hola. Y ya si te las copias de por ahí, entonces hay 100 millones. Si es dinero, yo quiero. No. Eso no quiero, eso tengo. Vale, con los niños. Te van a ser mis niños, ¿vale? ¿Tú cómo te llamas? Bea, ¿verdad? Cuando te des el cañón, cuéntame la historia. Vale, pues hay 4 pingüinos, hicimos un iceberg, 3 se quedan mirando como uno se tira al agua. Muy bien. Cuéntame la historia. Pues había 4 pingüinos en un iceberg y uno se resbaló y se cayó. Uno se resbaló y se cayó. Muy bien. Cuéntame la historia. Y tengo que procurar que muchos niños cuenten la historia. No todos los niños la cuentan igual. Y dependiendo de las imágenes, hay niños que te van a contar cosas que tú ni siquiera a lo mejor habías visto cuando miraste la imagen. Te puedes quedar. No siempre tenemos que dar nosotros los enunciados del problema.
no siempre, pero los niños son capaces de crear historias donde hay problemas de resolver. Y lo siguiente cuando me cuentan la historia es, ¿y cuál es el problema? Y los niños, muchos van a decir, que uno se cayó al agua. Y ahí estoy yo para formalizar. Le digo, bueno, entonces, vamos a ver. Entonces había, ¿cuántos pingüinos dijeron? 4. Había 1, 2, 3, 4. Había 4. Había 4. Había 4 pingüinos. Múltiples materiales permiten acercamientos distintos el número. No son incompatibles. Cuantas más posibilidades tenga yo de percibir el número, mejor, porque yo no sé lo que te va bien a ti. Porque yo no conozco todas tus experiencias en tu familia de origen respecto al mundo de los números. No lo sé. Y la tuya tampoco la sé. Y yo no lo sé, no sé cuál es el material realmente mágico. Luego sé que hay materiales que propician muchos aprendizajes, pero cuando tú estás empezando conmigo a formalizar todo eso que viene en tu cabeza ahí, desde tu casa, de lo que has observado, de lo que has oído, de lo que has vivido, yo no lo sé. Yo no lo sé. Y hay niños que cuando trabajan aquí lo tienen clarísimo. Y hay niños que a lo mejor lo tienen más claro cuando trabajan aquí. Y hay niños que a lo mejor lo tienen más claro cuando agarran allí. Yo voy a procurar que tú tengas experiencias con los números con todo tipo de material. Con todo tipo de material. Todo lo que me sea posible utilizar cada día, cada momento, cada situación, yo te los voy a brindar. Y tú me irás diciendo si lo consigues o no. Eres tú con tu avance y eres tú al contestarme el que me vas diciendo este a mí me va genial, o yo todavía estoy aquí, o todavía estoy más atrás. Todavía no puedo apartarme del toqueteo y del conteo cada vez uno a uno. No lo sé. No lo sé, yo no puedo conocer las vivencias en ese campo de todo el mundo. Entonces yo le digo, entonces había 4 pingüinos. ¿Y qué pasó? ¿Cuál se tiró? El naranja. El naranja. Acabas de aceptar naranja como pingüino. Magnífico. Está simbolizando. Con el tiempo, tú me dirás, mira, había 4 pingüinos. Y entonces, uno se tiró al agua. Y después quedaron 3 pingüinos. Y con otro tiempo, tú admitirás que si había 4 pingüinos y uno se tiró al agua, que no quiero apretar porque quedaron 3 encima. Y yo te diré, y si había 4 pingüinos y 3 se quedaron encima, ¿cuántos se tiraron al agua? Porque yo siempre tengo que forzarte a que tú en toda situación aditiva veas las 2 situaciones de recta que la acompañan. Y entonces tú me dirás, bueno, pues si había 4 y 3 se quedaron arriba, se tiró 1 al agua. Porque 3 y 1 es 4 y 1 y 3 también es 4. Porque 4 tiene la esencia de tener esas 2 posibilidades, aparte de otra más. Y esto es manejar los números de una cifra. Cuando yo ese juego lo puedo hacer indistintamente, inmediatamente te digo, pues tiene que ser que si se quedaron 3 se cayó 1. ¿Por qué? Porque si se cae 1 quedan 3 y 3 y 1 es 4. Y 1 y 3 es 4. Y no hay otra posibilidad. Ahí tenemos que llegar. Que la escuela tradicional nunca te hace ese, ¿no? Claro, no te hace ese. Y parece que si nos quedamos aquí, ¿había cuántos pingüinos? 4. ¿Cuánto me dijiste tú que se habían tirado al agua? 1. Y yo te muestro el 1. Tú tienes clara la cantidad. El símbolo te lo enseño yo para que lo memorices, no pasa nada. Y si nos echamos 6 meses en memorizar, pues 6 meses, ¿qué ocurre por eso? ¿Algún padre, alguna madre se cansó de decir mamá, mamá, papá, papá? ¿Se cansó de decir eso hasta que tú dijiste papá, mamá? No. Y cuando tú tuviste ya claro de qué iba el asunto, tú empezaste a generar conocimiento verbal, tú solo. Y alguno estaba bien y otro no. Y en alguno decían, yo jugo a la pelota, y entonces te decían, juego, mi amor, juego. Y tú decías, yo jugo a la pelota. Y con el tiempo dijiste, juego, pues no pasa nada. Otra cosa que tiene la escuela en este país, no sé en otro, es como una maldad subyacente. Y es la de pillarte para hacer hachazos. No, nunca, cuando tú aprendes, puedo estar esperando a que te equivoques para darte el hachazo, sino para decir, fantástico. Entonces tú dices,
que quedaron 2. Muy bien, no pasa nada. Yo te digo, vale, había entonces, vamos a colores distintos para que lo vean muy bien de atrás. Había entonces, ¿cuántos? Esto lo tienen que tener los niños, pero que no tengo suficiente, porque no piensa que viniera tanta gente, yo pensé que era un Paco y yo y 2 más. 4. Y tú dices que si se tira 1, quedan 2. Cuenta, cariño. No, no, pero tú te corriges, yo no te tengo que corregir. Te corrige la matemática. Yo no. Yo te digo, entonces tú dices, y yo te pongo en disposición de que tú te corrijas. Porque es lo maravilloso, lo decía Guillermo respecto a secundaria, ¿no? El potencial de que te corrijas. No siempre, ojalá yo fuera capaz de ver siempre cómo ayudar a mis alumnos a que sean ellos solos los que se corrijan. Yo también estoy aprendiendo, como dejar que te corrijas tú. Pero desde luego la primera cosa es, digas lo que digas, es bienvenido. ¿Tú crees que 2? Fantástico, no pasa nada. ¿Y yo qué hago? Pues te vuelvo a poner los 4, quito 1 y te permito que cuente. Todavía podías contar mal, decir 1 y 2. Y ella te dice, no, contaste mal. Es 1, 2 y 3. Maravilloso, que te lo diga ella y no yo. Porque tú quieres que yo te quiera y cada vez que te corrijo algo sientes que no eres suficientemente buena para mí. Pero si te lo corrige ella, es como, espérate. Te autocorrige, ¿sabes para qué? Para protestarle. Y es maravilloso que con los iguales tú te empoderes y digas, no, espera. Sí. Eso es maravilloso, no conmigo. Porque yo en el fondo soy el sustituto, la sustituta de mamá o papá. Porque soy el adulto que está contigo. Mientras que aquella no, aquella son igual. Entonces con ella no te importa la regular. Claro, pero maravilloso cuando aprendemos con otros. Con otros. Yo quito los niños y digo, no, bonito, se copien. Saca el codo, que te veo muy egoísta. Deja que se copie. Y ella me mira como, yo le digo, ¿qué problema hay en que se copie? No importa. Digo, ahora les has enseñado algo maravilloso. Digo, ya se copió, sí, pues ahora se lo explicas además. Y si el otro te entiende, a ti te voy a poner un positivo. Tú has sido capaz de conseguir que un compañero aprenda contigo. Eso es maravilloso. Esa cosa de, no solo para mí, porque si el otro también a meter lo felicita, chungo, entonces yo no soy el primero, no soy el mejor. No. Yo tengo desgraciadamente que hacer de notario de tu aprendizaje, forma parte de mi trabajo, no lo puedo obviar, eso va así, pero nunca mientras aprende. Nunca mientras aprende. Esa maldad hay que quitarla ya. Mientras aprendes, todo está permitido. Todos los fallos están permitidos, todos los errores están permitidos. Y tú iguales, o yo, poniéndote en una situación con el material, te voy a dejar que tú encuentres la respuesta correcta. Es la matemática quien te va a corregir, no yo. Porque tú eres maravillosa, te equivocas o no. Tus equivocaciones no son tú. Si todos los niños tuvieran claro eso, estoy seguro que serían mucho más participativos y mucho más activos mentalmente en nuestras aulas. Sin miedo al error. ¡Wow! Son la bomba. Digo un disparate y le dan las gracias. Yo quiero volver a la escuela, que la escuela sea así. Vale. Eso es gracioso porque fui a hacer una clase de 5 años lo que dijo los niños. Había 3 pingüinos y el malo empujó al otro y lo tiró. Fíjate, el malo lo empujó y lo tiró. Y entonces yo le decía, ¿quién es el malo? Y dice, no sé, porque ahora están quietos todos. Es como, pero qué bonito esa idea de los niños de, no de, y luego te ponen, dice, no sé, porque ahora están quietos todos, ¿no? Como uno le mandó, porque claro, te está cayendo de una manera tan poco agraciada, que yo creo que lo que hizo es empujaron, pues no se cayó el sol. Bien, vamos a ver otras cosas. De estas imágenes ya te digo, no te rompas la cabeza, piensas en Pizza y tienes 500 millones. Problemas sin números. ¿Comprenden los niños realmente lo que sucede con los objetos si no hay cantidades o no los entienden? Tenía boliches y metieron algunos boliches. ¿Cuántos tengo ahora? Más boliches. El niño que te dice más boliches tiene claro la situación y tiene claro que es una situación de aumento. Si el niño no tiene claro eso, tontería es que empiece con números. No está comprendiendo las acciones que suceden sobre las cosas. No está comprendiendo de qué tipo son. Tenemos que conseguir que lo entienda.
Te dicen menos boliche. Y tú dices, ¿por qué crees que menos boliche? Pero si te dieron boliche, tienes menos boliche, pero no te los quitaron. Pero vamos a imaginar que, y pones un ejemplo, tienes este montón, y yo te doy este montón, no importa las que hay en este montón, y yo te doy este montón. ¿Y ahora qué pasa? Tenemos que llevarlo a que comprenda las situaciones de aumento. Si no, ¿cómo va a comprender la suma? Imposible que la entienda. Comí magdalenas de un paquete que había en casa. Ahora tengo más o menos magdalenas. Vale que digan las mismas, unas aquí y otras en el paquete. Perfecto. Comprendes también la permanencia. Es equivalente esto más lo que queda al total que tenía. Pero si las que te comiste ya no son magdalenas porque ya están ahí, tienes más o menos magdalenas que las que tenías antes. Son además, esto lo puedes hacer sobre la marcha, en clase, lo primero que te parezca. Tienen además un valor maravilloso, que como no hay número, el niño no está pendiente de las cantidades, sino de pensar sobre la situación que le plantea. Son divertidos, todo el mundo quiere participar. ¿Cuántas quedan en el paquete después de haber comido las que me comí? Cada uno dice lo que... Uno dirá muchas, porque se imagina un paquete enorme y se imaginó que solo se comía 2 y que quedan muchas. ¿Por qué crees tú que quedan muchas? Porque un paquete grande, fantástico, maravilloso. Tú tienes en tu cabeza tu historia de las magdalenas y tienes en tu cabeza el paquete y por eso dices muchas, no porque no hayas entendido. Manolo lo decía esta mañana y lo decía ayer, el valor del porqué. Tenemos que ser el maestro del porqué, del maravilloso cada vez que hables y lo siguiente es por qué. ¿Por qué dices eso? En mi propia experiencia, cuántas cosas bien pensadas he dicho yo no, está mal, porque no pregunté el por qué. Y desde el pensamiento que tenía el niño, porque me pasó en algunos momentos, que cuando me lo explicaban yo decía, claro, en función de lo que él está pensando, su respuesta es inteligente y correcta. Lo que ocurre es que él no está pensando en el lugar ni sobre lo que yo quiero que piense. Pero eso es otro problema. Pero el niño, su cabeza está funcionando bien. Entonces, esa es otra cosa que imagen infantil, porque los niños, puesto que siempre viven en la emoción, puede ser que tú le estés preguntando por algo y él se vaya a una situación de su vida de ayer, de hace una semana, del cumpleaños, de no sé qué, y la respuesta que te dé te parezca absurda o te parezca equivocada, y si no indagas para ver en qué lugar está él pensando, pues te pierdes respuestas maravillosas. Quedan muchas, ¿por qué? Porque en mi casa hay un paquete de magdalenas grande. Amigo, pues entonces, móntate el paquete de magdalenas tú con los materiales que tengas y dile, y si el paquete fuera este, los abandonas ahora el de casa que es grande y vienes a este otro. Ahí desde aquí dime cuál es la respuesta. Hay niños que te dicen que quedan muchas, quedan pocas, me interesa sobre todo ir más o menos observando que todos tengan claro que desde luego van a quedar menos. Cuando de una cantidad inicial yo quito una parte y estoy trabajando con números naturales, evidentemente va a quedar menos de lo que yo tenía inicialmente. Entonces, los niños tenemos que asegurarnos que ese tipo de conceptos lo manejen. Y tiene que ser desde aquí, tiene que ser desde la oralidad, y tiene que ser divertido. Y yo tengo que sentir que puedo opinar y puedo participar. Y luego hay tres que no, pues son hipertímidos, porque están en otro sitio, porque hoy no han venido ni se les espera, porque ayer les echaron una bronca o les pegaron, o yo qué sé. Pero bueno, como es hoy, será mañana, será pasado, pues algún día te pillaré que has venido y que además estás. Y entonces ese día me contesto. Más cosas. Y si no le quito luego el tiempo. Bueno, este es el que le conté, de los euros del bolsillo. Situaciones representadas. Yo te doy tu diagrama, partes todo y te ofrezco material. Y cuéntame la historia. Carmen Rosa, cuéntame una historia. Esto es, estamos avanzando ya, ¿eh? Estamos en... Tú tienes ahora que darle un sentido a qué es esto. Esto es un cañón. ¿Qué será cuando uno pisa allí? Estamos en primero y... Depende, o estamos en infantil de 5, yo no lo sé, me lo van a decir los niños. Finales de 4, yo qué sé.
Dime de qué va la historia. La historia va de juguetes que trajeron los niños. De juguetes que trajeron los niños. ¿Y cómo es la historia? Y unos trajeron 2 peluches y 3 bicicletas. Ujú. ¿Qué queremos saber? ¿Cuántos juguetes había en clase? ¿Cuántos juguetes había en clase? Y luego le digo, cuéntame la historia. Con la misma. Con lo mismo. Porque la matemática es universal. Luego se va a poder aplicar a todo tipo de situaciones. ¿Cómo lo vive? Así. Ya no puede ir de peluches y juguetes y eso. Otra historia. Fuimos escondidos a la aula de psicomotricidad Sí. y estaba el cubo de las pelotas y Martín entró y cogió 2 pelotas y después entró Juan y cogió 3 pelotas. ¿Y qué hay que saber? ¿Cuántas pelotas tenemos ahora en el aula escondidas? ¿Cuántas pelotas tenemos escondidas? Y así seguimos. Y yo te tengo además que ir preguntando, o sea, entonces, podemos decir que sí, Martín, sí, no sé qué, lo que queremos saber es juntas, cuánto, y yo lo que te estoy diciendo es, tienes 2 partes y vas a crear un total con esas 2 partes. Y otra historia más, por allí, cuéntame otra historia más. Tú cuesta, no creas que los niños así ya de entrada te la van a contar. Pero bueno, el primer día tú modelizas una, tú cuentas una, y luego dices, ahora tú invéntate otra que ya no puede ser de lo mismo. Venga. En la clase de infantil de 3 se perdieron hoy 2 chaquetas. Y en la clase de infantil de 4, 3 chaquetas. ¿Cuántas chaquetas perdimos entre las 2 clases? Yo tengo una compañera, Mercy, que estábamos hablando un día de esto, cómo se podía trabajar, y ella tenía clase de 3 años. Y dicen, yo qué sé, porque con los de 3 años, pues no se puede hacer. Le digo, bueno, Mercy, pero tú haz una prueba, ¿qué más te da? Esto ya era como enero, por ahí. Digo, ¿qué más da? Pues tú un día le sueltas eso, a ver qué pasa. Ella lo hizo en clase y luego les dijo, bueno, y a ver ahora quién, con la ayuda de papá y mamá, mañana se inventa una historia. Y yo pasé a sustituir no sé a quién, por ellos son 2 edificios totalmente separados, y dice Mercy, ven, para que te rías. Mira, el disco no subía más, o sea, de la mesa aquí es la cosa más chiquita, yo me agaché además de rodillas, porque todavía me quedaba más abajo. Y entonces dice ella, mira, fulanita, cuéntale a Lina la historia que tú hiciste con papá y mamá. Dice, mi abuela me trajo 1 euro y mi papá me dio 2 euros. Y yo dije, 3 euros. Pero estuvo practicando ella, no era tampoco. Lo tenía clarísimo. Y además tenía clarísimo el movimiento de juntar. 1 euro, 2 euros, 3 euros. Porque cuando las familias además ayudan, todo es más fácil. Se puede con, se puede sin, y en el peor de los casos contra. Pero con, como todo, es maravilloso. Tengo 2 bolsillos con euros. En un bolsillo tengo 2 euros. En total tengo 6. ¿Cuántos tengo en el otro bolsillo? Y yo meto la mano en los bolsillos. Y me he metido, da igual, las monedas de plástico. En uno tengo 2. En el otro no se sabe. Pero yo te digo que en total tengo 6. Y ahora tú les das euros y hablen entre ustedes. Piensen, calculen, cojan la hojita, pónganla, miren a ver. ¿Qué te estoy contando? ¿Qué es parte? ¿Qué es total? ¿O hay 2 partes? ¿Cómo es la historia? Ponte a hacerlo y habla con el de al lado, no pasa nada. Y podemos hacerlo en una asamblea, podemos hacerlo en la mesa, donde quieran. Hablen entre ustedes. Esto ya te lo pueden hacer perfectamente niños de 5 años. Se han trabajado desde 4 años, desde el principio del curso. Déjales el primer mes para que se les quiten las vacaciones de encima. Tarda un mes en quitarse. La maestra tarda 2 meses. Los niños son más rápidos y son más adaptativos que nosotros. Y háblalo con otro. No, porque yo creo que son 8 euros, ¿vale? No, porque nosotros dijimos que tienes 4, ¿vale? Porque nosotros creemos que tienes 2, ¿vale? ¿Cómo vale? Y ahora vamos a dejar que la matemática hable. Si yo tengo 2 en este bolsillo y 8 en este, vamos a poner 2, 8, ¿cuántos tengo? 10, no, pero yo dije que tenía 6. No puedo tener 10, no puedo, porque yo dije que tengo en total 6. Y los que dijeron 6 están. Tienes 4 porque en total tenía 6 y están contentos.
Importante, háblalo con el de al lado, háblalo con tus compañeros, mira a ver, coge el material, coge los diagramas que tenemos, muévete, tú estás buscando la solución, yo solamente te hago la pregunta. ¿Cuántos euros tengo en el segundo bolsillo? Ese es otro tipo que tengo un total y una de las partes, y yo tengo que buscar la otra parte. Cuéntame el problema atrás. Bueno, ahora cuando vuelva, fue un momento. Ahora, aproveche. ¿Cómo es la historia esta? Que quiero comprar un cubo de Rubik Sí, y lo viene en escaparate y cuesta 4 euros. sí. Y el otro parece una cortina de baño. No, son creyones. La pantalla es mortal. Son creyones. La mitad bien. Y también me quiero comprar unos crayones que valen 8 euros. Y tengo dinero en el bolsillo. Sí. Y voy a- ¿Y qué hay que averiguar? Y tengo que averiguar si el dinero que tengo en el bolsillo me alcanza para comprar esas dos cosas. Y él se está montando esa película. Claro. Pues no pasa nada. Yo ahora cojo a otra y le digo, Sandra, cuéntame la historia. Y ella me cuenta otra historia. Cuéntamela. Pues tengo que hacer un regalo a mis alumnos de cuarto de la ESO y he decidido comprar un cubo de Rubik y unos creyones. Sí. Oye, que eso también pintan manga o otras cosas, anime, pero pintan, ¿eh? Y mi madre me da un billete de 20 euros. Sí. ¿Y qué te preguntan? Mi pregunta es, ¿Cuál es tu pregunta? ¿puedo comprar los objetos y, en el caso afirmativo, cuánto me sobra? ¿Cuánto me sobra? Bien. Bueno, tu compañera que está al lado, cuéntame la historia. Esa de la ESO. Perdón. No dimos cuenta. Bien. Tengo 7 euros, Sí. pero estoy desconsolada porque veo que esos dos objetos que me quiero comprar sobrepasan el dinero que tengo, pero no sé cuánto sobrepasa. ¿Cuánto me falta para comprar esos dos objetos? De una pregunta normal que sería la de arriba, ¿verdad? O sea, la habitual que te aparece en cualquier libro de texto. Ustedes han inventado otras historias que no tienen nada que ver. Lo que hay que hacer para resolverlas. Tú te has inventado una de comparación, en la que además hay un paso previo, que es averiguar el total. Si yo tengo 7, me quiero comprar estas dos cosas, ¿cuánto me falta? Si solo me quiero comprar una, ¿cuánto me falta? Si solo me quiero comprar la otra, ¿me falta, me sobra? Ahí podrías estar, vamos, media mañana haciendo cosas. Atrás, pues se inventaron otra historia distinta. La de Sandra es, tengo un total de dinero, quiero comprarme las dos, ¿cuánto dinero me sobra? ¿Cuánto? Es decir, que si los niños inventan historias, siempre son historias mucho más atractivas en matemáticas que las que pueden venir en un enunciado solo, puro y duro de un libro de texto. ¿Que son malos? No. Puede que se lo mande como ejercicio de prácticas de suma algún día, no lo sé, o de cálculo mental. Coge el libro y calcula mentalmente la solución a estas 4 cosas que se dice aquí que percibe. Tú puedes ver qué tipos de pensamiento matemático tiene, si es correcto o no. Salen multitud de cosas, porque aquí solo estamos haciendo la parte de cuéntame la historia, pero yo luego decir, vamos a ayudar todos a Sandra a resolver su historia. ¿Cómo sería la historia de Sandra? Sacamos el billete de 20 euros falsos, esos estupendos que tenemos. ¿Y cuánto cuesta una cosa? ¿Cuánto cuesta la otra? ¿Cuánto costaría las dos juntas? Pero si Sandra tiene 20, ¿cuánto le sobraría o le faltaría? ¿Cómo es? ¿Le da con 20 o no le da con 20? Háblenlo entre ustedes, piénsenlo a ver. Muchísimo más rico, más interesante y sobre todo estás pidiéndome continuamente que yo participe, que yo esté presente. Y puedo hablar con el de al lado si no sé. O puedo mirar a ver qué hace el de al lado porque no tengo nada entre mi mente. Pero ver a otro puede llenar mi cabeza. Problema de este estilo, donde también voy a tener que buscar una parte. Vamos a decirlo. Y dime cuánto pesa el otro. ¿Puedes calcularlo? ¿No puedes? Invéntate tú uno que sea parecido a ese. Es decir,
Repíteme la estructura que tiene detrás ese problema, que es una estructura en la que tengo un total y una parte. Invéntate tu otra historia que responda a eso. ¿Eres capaz, no? Y ahora dejamos paso al ponente bueno, que yo soy la telonera. A Paco. Muy bien. Volvemos, Paco. Volvemos, Ni le has dejado la expectativa alta. Bueno, yo les voy a hablar de resolución de problemas que vienen en infantil desde mi ignorancia de la clase de infantil, porque yo la única vez que he estado en infantil fue en el curso 85 y de eso ha pasado ya un cierto tiempo. Entonces, yo no he vuelto a entrar en infantil, pero Juan Agustín nos propuso hace ya por lo menos 2 semanas que preparáramos alguna actividad para resolución de problemas en infantil. Y yo lo que he hecho en estas 2 semanas es preparar actividades y llevarlas a las clases de infantil para que se trabajen y recibir de las maestras que están allí la opinión y cómo ha funcionado este proceso. Y lo que he intentado hacer es adaptar el proceso de resolución de problemas que llevamos en primaria al alumnado infantil con las salvedades que son necesarias. En primer lugar, y como la gente que estaba trabajando en infantil no había estado nunca en el proyecto, lo que hice fue elaborar un orden en el que yo pensaba que debería seguirse el proceso, que aunque no hemos hablado Lila y yo, es el mismo, porque la estructura... Si hemos hablado, tú no lo sabías, pero... La estructura la tenemos clara los dos. Esta hojita que yo plastifiqué y se la di a las maestras de infantil para que pegaran en clase, es una guía para ellas. No es lo que yo espero que el alumnado me conteste, sino es una guía para que yo, docente que estoy allí, vaya sabiendo qué tipo de preguntas tengo que hacer y cómo puedo ir guiando el pensamiento. La primera fase, que es la de comprender el problema, sería simplemente yo leo, veo o escucho el problema. Como decía Neil, puede ser una imagen, puede ser un cuento, puede ser un vídeo o puede ser un problema escrito que yo leo al alumnado infantil. Y luego, así como en primaria buscamos datos objetivo y relación, yo voy a intentar que el alumnado infantil me saque eso sin decirle, por supuesto, los nombres. Y empezaré por preguntarle ¿qué es lo que sé? ¿Qué veo en el problema? Veo muñecos, veo estuches, veo rotuladores, veo boliches. Para yo saber si el alumnado me identifica de esa situación problemática, cuáles son los datos. Luego le preguntaré qué quiero saber. En función de la historia que cada uno me cuente, como ustedes han contado ahora, algunos sí eran problemas de infantil, otros eran problemas de infantil de 15 años casi, porque la dificultad ha aumentado. Pero yo sí que preguntaré, después de oír las historias a los demás, del problema que contó cada uno, ¿qué es lo que yo sabía? Pues sabía que había el estuche, sabía que había el cubo. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Quiero saber lo que valen entre los dos, quiero saber lo que me falta, quiero saber si tengo una cantidad y me llega o no me llega. Ese es el objetivo del problema. Y luego también intentábamos que el alumnado buscara la relación. ¿Qué pasa con esas cosas que yo sé y quiero saber? ¿Cómo se conectan o cómo se relacionan entre sí? ¿Se añaden, se quitan, se comparan? Y esto sería todo una primera fase dialogada en la que yo me aseguro que el alumnado ha entendido lo que sucede en el problema. La situación del problema ya está clara. Cuando ya está clara, vamos a la fase de pensar, que es la que usamos en primaria, y entonces yo simplemente, como docente, les daría una serie de materiales o una serie de estructuras para que ellos tuvieran la posibilidad de desarrollar eso que ellos han conocido en el problema para llegar a una posible solución. Las estrategias, luego las veremos en los problemas, son las 3 estrategias básicas que se trabajan en primaria
a los niveles, por supuesto, de infantil. La modelización con los recursos manipulativos que yo tenga, el ensayo-error, porque así como cuando ustedes estaban probando si entre los dos bolsillos tenían más o menos, llegará un momento en que yo tenga que dar soluciones probando, y si probando llego a la respuesta correcta, bienvenida sea la estrategia de ensayo-error, porque con esa estrategia he conseguido resolver el problema. Y la estrategia de organización de la información, que en nuestro caso viene a ser muy parecido. En nuestro caso usamos también un diagrama partes todo, solo que en este formato, que como ven, el formato es muy similar. En este sí que es verdad que yo veo más la acción, pero al final nosotros nos quedamos con este porque se asemejaba tanto a cuando hacemos los muros de las regletas, que enseguida me daba la sensación de que si yo he construido unos cuantos muros de regletas previamente, de ahí la necesidad del trabajo previo y encadenado en matemáticas, yo ya podía saber cómo orientar el problema. Si tenía que juntar dos regletas para buscar la solución, o si de una regleta de unos datos que tenía yo extraía una parte y tenía que buscar la otra, ya me daba unas pistas de qué es lo que tenía que hacer. Se resuelve el problema, llevo a cabo lo que he pensado, lo puedo llevar a cabo de una manera manipulativa, lo puedo llevar a cabo de una manera gráfica, o si estoy en 5 años, primer ciclo de primaria, de una manera simbólica. Y luego ya respondo a lo que se me pide, respondo con una frase coherente, intentando evitar el 2, 4, 5, sino una frase de en total tenía 4 boliches entre los 2 bolsillos. Una frase que tenga sentido. Y en función del nivel en el que estemos, quizá más para un primer ciclo de primaria, compruebo. Puedo seguir usando el ensayo-error. Y habrá más soluciones que me satisfagan al un chupete aquí y 2 chupetes aquí, o solo la solución 3 me vale. Y con cualquier material manipulativo, juego, muevo en la estructura aditiva y veo si hay posibilidad de que tenga alguna otra solución. Esto está pegado hace una semana en las clases de infantil. Con el tiempo iremos viendo si esta serie de pasos que funcionan en primaria son extrapolables a nivel infantil. Esto va a estar ahí en el material que se cuelgue luego en la plataforma. Luego, para primer ciclo, aquí no me voy a parar mucho, para el primer ciclo se hizo uno muy similar, solamente para la resolución de problemas aritméticos, en la que aquí sí claramente se iba a la estructura aditiva, puesto que solo queríamos trabajar, en este caso, adición-sustracción, cuando un problema es de sumar, cuando un problema es de restar. Y lo que añadimos fue, para los docentes que no están en el proyecto, es qué sucede si conozco las partes y quiero saber el total, y qué sucede si conozco el total de una parte y quiero saber lo que me vale la otra parte. Y esa misma hoja se hizo más chiquitita para que el alumnado la tuviera pegada en las libretas. De modo que toda esa información yo la tengo en la libreta y cuando tengo que resolver un problema, aunque sea un problema aritmético, yo voy siguiendo una serie de pasos en lugar de ir directamente a sumo, resto, porque encuentro esa palabra mágica que me dice en total y yo sé que sumar, o la palabra mágica es y me quitan y yo resto, sin darme cuenta de que puede ser la palabra mágica el total y el problema es el de restar o al revés. Simplemente lo que queremos es que trabajen la estructura aditiva, organicen correctamente la información, dónde coloco el total, dónde coloco las partes, qué es total y qué es parte, y en función de ese conocimiento emplee la operación adecuada. Y luego me presenté en las clases de infantil. Y
solo he podido ir 3 veces y cada una de las veces llevé una situación diferente. Pasé por los 3 niveles, por 3, por 4 y por 5. Y como no tenía muy claro el nivel al que podía llegar cada uno, si lo hacíamos de modo individual, lo que hicimos fue aprovechar la asamblea en la que estaban todos y así unos iban tirando de otros, porque igual si lo hacíamos por grupos o de manera individual había muchos que se quedaban sin poder contestar. Los problemas los preparé para que se trabajaran en la pizarra digital, porque me lo pidieron así, problemas que se pudieran proyectar y algunos manipular. Y vamos a ver los ejemplos y ustedes me van a indicar también qué se puede mejorar y yo les digo qué es lo que queríamos conseguir. Bueno, aparece la imagen y aparece una frase que por supuesto lee el docente, ¿no? ¿Cuántas flores hay junto al lago? Esto simplemente es un proceso de conteo para yo adquirir los datos, porque tampoco me interesa que siempre se den los datos en el problema. Habrá veces que a mí me interesa que los datos se busquen, a un nivel muy sencillo, pero que se busquen. Porque parece que siempre nos lo dan todo. En la numeración de los problemas, en la médica, todo nos viene dado. Y hay momentos en los que interesa que el alumnado busque también. Bueno, cuando ellos me contestaban, yo ya le iba dando. Y sí que me interesó poner esto para que se vea que cada uno de los objetos corresponde a uno de los números y cuando llegue al último, el último objeto será el cardinal del conjunto. Bien, llegábamos al final, hasta ahí no había ninguna duda. Hay 5 flores. Bien, luego ya pasábamos de esas 5 flores a una siguiente pregunta. ¿Cuántas mariposas hay? Grandes. ¿Cuántas mariposas grandes hay? Volvíamos a hacer el conteo. ¿Cuántas mariposas pequeñas hay? Hacíamos el conteo. Y ahora se preguntaba cuántas mariposas había en total. En el momento de que yo quería que me dijeran el total, quitaba las mariposas. Porque lo que no me interesa es que me digan 1, 2, 3, 4 y 5, que es el problema que me surge cuando llego a primaria, que normalmente hemos perdido la capacidad de sumar y volvemos a la capacidad de contar. Y yo no quiero que el alumnado me diga que 3 más 2 son, cojo el número grande y le añado otros 2, son 5, sino que se sepa a través de un material intermedio, como pueden ser las regletas, que si había 3 mariposas grandes, que de eso sí me acuerdo y me debería de acordar, las mariposas grandes, esto lo hacíamos con las regletas, yo les iba preguntando, las mariposas grandes eran 3, ¿qué regleta me representa el 3? La verde. Las mariposas pequeñas eran 2, ¿qué regleta me representa el 2? La roja. Y ahora la pregunta es, ¿añado la roja a la verde? ¿O a las que había de color verde le quito la roja? Eso es la relación existente en el problema. Puede ser una relación de suma o puede ser una relación de resta. Aquí está el problema, porque es identificar si el 3 es el total y de ahí quito 2, o si el 3 es una parte y el 2 es otra parte, y el total me lo van a formar el conjunto de los dos grupos, las dos colecciones de mariposas. ¿Puedes repetir lo que has... Perdona. Sí, sí. La relación, pero la pregunta. Claro. ¿Qué te pregunta? Yo les preguntaba, ¿cuántas mariposas grandes había? Me decían todos, 3. ¿En qué regleta me representa el 3? Esta, la verde clara. ¿Cuántas mariposas pequeñas había? 2. Esta es la regleta del 2. Yo ya tengo claros los datos que hay en el problema. 3 mariposas grandes, 2 pequeñas. Tengo claro el objetivo. Todos me decían, ¿cuántas mariposas hay en total? Y ahora el problema, igual que pasa en primaria y secundaria, es la relación que hay entre los datos.
La relación puede ser que yo tengo que añadir a las mariposas que había pequeñas, grandes, las pequeñas, tengo las dos partes, y quiero saber el total, o les preguntaba a ellos, ¿será que de las 3 que había grandes tengo que quitar las 2 pequeñas? ¿Las grandes era el total que había? ¿El total es el 2 o el total es lo que se forma cuando yo junto las pequeñas con las grandes? Esto es en lo que más dificultad tenían ellos y en la dificultad que van a tener cuando sigan avanzando, encontrar la relación. Algunos, como estábamos en la asamblea, algunos me iban diciendo, no, tienes que juntar las dos. Tienes que juntar las mariposas que había grandes y las que había pequeñas. El 3 y el 2. Luego yo les preguntaba, ¿y qué regleta es la que me hace coincidir el 3 y el 2? Algunos me empezaban a decir el color que se les ocurría. Y hacíamos ensayo-error. Porque si me decían la verde oscura, y yo la ponía aquí, enseguida me decían, no, esa es muy grande. Tienes que poner otra más pequeña. Bien, si me decían la amarilla, vemos que coincide. Efectivamente, la regleta amarilla me coincide con las mariposas grandes más las mariposas pequeñas. ¿Y cuánto vale la regleta amarilla? Ya hemos hecho los muros de regletas. Entonces me decían 5. ¿Y por qué son 5? Porque si yo junto 3 mariposas grandes más 2 pequeñas, tengo 5 mariposas en total. Algunos lo hacían así, otros lo hacían porque, como dijo antes Mila, me interesaba más un material que fuera separado para que pudieran poner efectivamente 3 tapones de botella en un lado, 2 tapones de botella en el otro, y si los junto todos, estas dos partes las junto en el total y me salen 5 tapones. Y algunos en 5 años ya eran capaces de ponerme el número, en estas mismas que son las que usamos en clase. 3, 2 y el total es 5. A esto es a lo que yo quiero llegar, porque en primero ya tengo que empezar a trabajar la estructura aditiva en los problemas aritméticos. Así que íbamos buscando las regletas, 3 de la grande, 2 de las mariposas chicas, y buscábamos la regleta que combinaba las dos. Mira, yo te puedo preguntar. Sí, claro. Yo te voy a contestar desde mi ignorancia. No, yo te voy a preguntar desde mi duda. Si tú, por ejemplo, a cada flor le pones un 1, porque cuentas la unidad, no estaba hablando de infantil, cuentas una flor son 2 flores. Tienes la regleta roja, que también asocian. Una flor más una flor más una flor son 3 flores. Entonces, el niño te puede sacar el total, para mí mucho más fácil. No sé. Sí, también. Claro, yo te hablo desde la inexperiencia que tengo de yo trabajar con los niños infantiles. Porque claro, a veces si tú pones 1, 2, 3, 4 y 5, bueno, si lo dominan todo bien, estupendo, pero si no... En realidad, la única dificultad para algunos de ellos estuvo en saber cómo colocábamos estas dos regletas y el saber si a una cantidad le añado la otra o es que a una cantidad le tengo que quitar la otra. Cuando ya manipulamos con el material, ya se dieron cuenta ellos que si a una cantidad le quitaba la otra, la respuesta era muy pequeña. La respuesta era 1. No podía ser que si yo tenía 3 mariposas grandes y 2 pequeñas, en total tuviera 1. Con lo cual, algunos por eliminación de una respuesta que no era lógica, llegaron a la buena y otros sí, otros entendieron desde el principio que era una situación aditiva, que tenía que unir 3 más 2 para que me diera el total. No, pero hay porque se le está haciendo razonar que es lo que realmente se quiere los problemas, ¿no? Sí, pero queremos que piensen. Bueno, y luego pasé, en esta sí que fue un poco un fracaso porque yo ya me vine arriba pensando que si la situación aditiva estaba dominada. Buenas tardes. Vamos a hacer montaje para la clausura, entonces... aquí no está el cartelillo. Está ahí. No, necesito que me lancen el mensaje de la palabra que significa en una sola palabra, pues ya canaliza Newton. Hay gente que no lo ha hecho, ¿no? ¿Verdad?
Nos falta. A mí me sale el enlace a una página que no entiendo, la verdad. Me sale mucho. Un minutito y lo... Levanten la mano quien no lo ha hecho. O tráete un cartel y lo... Sí, lo voy a traer. Bueno, en este segundo caso yo intenté que me hicieran una situación que era de resto. Pero pasamos el... Sí, el código QR lo puedo poner en la página. Venga, saquen el móvil, los que no lo tengo. Ahí dice, si ponen en el navegador esta barra S C P M palabra, también le vale si no tiene el código QR, ¿vale? bit.ly. Si no tiene Vale. Lancen la palabra que ustedes quieran. Una sola palabra. Gracias. Bueno, Viento y todo. en este segundo problema que yo les puse, la siguiente sesión a la que fui, con el mismo gráfico era que había 5 flores, había 3 mariposas y cuántas faltaban para llenar las flores. Los datos del problema eran estos. Hay 5 flores en total, hay 3 mariposas, pero aquí mi sorpresa fue que todos, por analogía, me intentaban resolver el problema de esta manera. A ver, yo intenté subir el nivel más de la oferta. Adelante. Entonces, solamente cuando buscamos la regleta que representaba esta cantidad y vimos la imagen, nos dimos cuenta de que no era posible. No era posible que faltaran 8 mariposas para llenar todas las flores. Y a raíz de esa equivocación fue cuando alguno me empezó a decir, entonces a las 5 que había, quítale 3. Pero no porque hubiera habido un razonamiento, sino porque al aplicar la estrategia de ensayo-error, llegamos a la conclusión de que la respuesta no podía ser válida. Que también está bien que nos demos cuenta de que hay una respuesta que no es coherente con la pregunta y con la situación. Entonces, este era un caso de resta, a los 5 había que quitarle 3 y la regleta que me completaba era la de 2. ¿Y por qué no hiciste? Vamos, yo tampoco. Dime. Yo aquí digo que igual me callo, ¿no? Pero, No. ¿y por qué en vez de utilizar flores y todo eso no hiciste lo de los niños que faltan con las mesas, por ejemplo? Tenía que ser con... No, porque como a mí me los tenían, en ese momento que yo entraba, me los tenían sentados frente a la pizarra digital en la asamblea, pues yo les proyectaba alguna cosa que ya llevaba preparada. Te lo digo porque... Sí, que podía haber cogido algo más cercano. No, y que lo mismo sí, porque aquí hay gente que... Es que me parece a mí que se lo que Pero vea la con diferencia. una dificultad, no sé, si mira, lo hacen yo, vamos, que... No, también fue problema mío el ponerles una situación de ese tipo, porque yo no sabía hasta dónde podían llegar ellos. Claro, yo estoy ahora también, estoy investigando y probando. Y luego preparamos otra para que ya hicieran ellos directamente en la pizarra, ¿no? Como las pizarras son táctiles, era una para que ellos tuvieran que hacer todo el proceso. Si tenemos 5 manzanas en la mesa, pues ellos ya salían, iban arrastrando las 5 manzanas, como poniéndole un punto más de dificultad, que no estén las manzanas ya puestas y las manzanas quitadas, sino que yo tengo el problema, yo te lo voy leyendo y ahora tú ordéname los datos que hay en el problema.
y pongo otras 4 manzanas. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántas manzanas tenemos ahora? Había niños que lo hacían por conteo. Intentamos que no se hiciera así, sino volver a preguntar lo de antes. Pues si tengo 5 manzanas, ¿qué regleta cojo? Si tengo otras 4, ¿qué regleta cojo? Bien. Y si he añadido a las 5 manzanas las otras 4, tendré que ponerlo debajo. Esto será el total y esto será una parte, o las dos serán partes que me van a formar un total. Las dos son partes. ¿Y qué regleta podré buscar que me coincida con la amarilla del 5 y la rosada del 4? La negra. No, me falta. La naranja. La idea, primero, que los alumnos hablen, cuenten las historias, inventen las historias, que podamos hacerlo desde materiales reales que representen las situaciones. No cuesta nada un día comprarse un paquete de magdalenas para la cabeza y te puede durar un mes el paquete de magdalenas. Que eso lo sustituyamos por un material que va a ser el presímbolo, que es cuando el niño te admite y te da por válido que la realidad puede ser sustituida por otras cosas. Y que cuando yo quiera que tú aprendas con qué garabatos en esta cultura que nos ha tocado a nosotros vivir, se puede sustituir ese símbolo que ya tuviste, el cubito, la tapita, por lo que va a ser después el representante del número, de la cantidad, yo te lo enseñe. No tiene que adivinarlo, yo te lo diga. Una tapa y te enseño una tapa, 3 tapas y te enseño el símbolo del 3. Y cuando yo junto, puedo hacer conteo al principio, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Se representará más adelante así, pero es esto que tienes aquí, que acompañe a las cantidades reales y a todo el proceso que se hace con ellas, la muestra de los símbolos que van a sustituir todo eso algún día aquí en tu mente, para que para ti sea fácil relacionar cada símbolo con la cantidad y con lo que sucede o con lo que lleva dentro. El 5 lleva un 3 y un 2, el 5 también llevará un 4 y un 1, y todo eso va a formar parte de algo que de manera automática, cuando yo acabe 5 años, tiene que salir de mí. Y cuando alguien me diga, en 5 años, porque yo tenía 4 boliches y perdí 1, tú me digas, te quedan 3. Porque yo tenía 9 boliches y perdí 6, tú me digas, te quedan 3. Y 3 en una situación y 3 en otra representan cosas distintas, pero en la matemática son lo mismo. Son los mismos símbolos, que sirven para aplicar a todas las situaciones donde 3 sea la respuesta, sea cual sea la situación. Que eso es la magia de las matemáticas. Trasciende la realidad, trasciende cualquier situación particular. Ese es el gran regalo que le hacemos a la niños infantil. No que vayan para primaria. Miren, a raíz del desastre de la resta primera, luego les propuse otra en la que, bueno, completamos el conteo de las manzanas, en la que nos comíamos 2 manzanas. Y en esta ocasión, para yo mismo tener más éxito y sentirme mejor, les dejé las 2 manzanas que se habían comido ahí, para que tuviéramos todas las partes dibujadas, porque la resta es complicada de ver, porque es que de la misma parte tengo que quitar algo que luego ya no existe. Entonces yo pensé, vamos a ver si dejándole representado el total, que son las 6, una parte que son las 2 y otra parte que son las 4, yo mismo tengo más éxito. Y así sí hubo más gente que me contestó. Y yo creo que supieron contestarme porque alguno lo vio como una situación de suma. 2 que me he comido más 4 que no me he comido son las 6 totales. Y luego de ahí yo ya les fui llevando a que las 6 totales menos las 2 que me he comido son las 4 que me han quedado. Era más sencillo de ver porque si quito, ya no sigo teniendo la colección completa que había en un principio, X, donde se lleva la dificultad de la red. Entonces, en este caso, sí hubo más chicos que supieron contestar la pregunta y supieron identificar una situación de red. Que también nosotros podemos proponer situaciones en las que lo que se quita deje una huella para que sepamos que en un principio estaba ahí y veamos cómo de la suma salen otras 2 restas. A las 6 menos las 2 que me comí me quedan 4 y 6 menos las 4 que quedan son las 2 que me comí.
Hay una estrategia muy simple cuando se está en infantil, si trabajas con imágenes y no con objetos reales, que es la técnica del tachado. El tachado te permite que permanezca al total y que esté clara la parte que eliminas, te comes, desaparece, te gastas, ¿no? Y bueno, como una estrategia inicial es aceptable para que los niños comprendan las dos partes que forman un total y las vayan memorizando. También es interesante con ellos plantearle, ¿y cómo podríamos indicar los que me he gastado? Las que me he comido. ¿Cómo se te ocurre que podríamos? Tenemos dibujados los 6 caramelos. Y sobre el dibujo, ¿cómo podríamos decir, marcar las que nos hemos comido para saber? Y los niños te dicen, hay quien te dice, tacha, hay quien te dice, recortarla, los niños tienen sus propias ideas de cómo hacer símbolos matemáticos. Los símbolos matemáticos no son más que convenciones a las que hemos llegado. Alguien inventó alguna vez que la cruz significa juntar y la rayita significa separar. Y luego, respecto a la resta, hay otra dificultad. La resta como operación aritmética siempre es de descomposición, total de una parte. Pero la resta en situaciones de la vida diaria también tiene un sentido de comparación. Entonces, como operación aritmética siempre tiene que ser enseñada desde la descomposición. Pero como respuesta a situaciones reales, el niño también tiene que descubrir que la comparación es el complementario a algo y que por lo tanto también eso que se llama resta responde, da solución a la situación que él está teniendo que comparar, pero como operación aritmética de descomposición. Eso son muchas cosas las que un niño aprende en una resta. Nosotros porque ya sabemos restar, ya no nos lo planteamos, pero para un niño crear todo esa cantidad de comprensión en torno a una acción es complejo y lleva su tiempo. Tengamos en cuenta también que los niños en infantil tienen todo el derecho del mundo a aprenderse las cosas en el último día de 5 años o en el primer trimestre de primero. Todos tenemos que llegar, todos no vamos a la misma velocidad. Entonces no pasa nada, porque hay que seguir trabajando, seguir insistiendo, seguir dándote oportunidades de ver situaciones, de ver con distintos materiales, para que tú puedas llegar a la comprensión. No ocurre nada si de 20 hoy lo aprenden 2. El otro día estaba yo en tercero y entonces estábamos planteando pequeñas situaciones con imágenes para ver si los niños tenían ya la estructura multiplicativa, si la comprendían, para poder empezar a trabajar la multiplicación. Bueno, pues en una clase de 18, solamente 2 niños dieron muestras de comprender lo que significa la estructura multiplicativa. Y yo dije, Roberto, si quieres aceptarla, pues estos niños no están preparados para comprender la multiplicación. Hay que hacer más trabajo en esa línea. El trabajo de repetir cantidades iguales, de traer material para que puedan ellos comprender lo que significa la multiplicación. Pues no lo entienden. Se puede saber multiplicar y no entender para nada lo que significa la multiplicación. Pues cuanto más en infantil, bueno, tranquilidad. Yo te brindo todas las ocasiones que pueda para que tú te vayas incorporando según tu madurez te lo permita. No pasa nada. Yo creo que las maestras de infantil son las maestras más que viven en la situación más maravillosa del mundo. Porque pueden plantear todo sin tener que exigir a sus alumnos que lo consigan en ningún momento. Hasta 6 años que niños están en el camino. No pasa nada. Además no hacen nada. Se angustian cuando podrían ser los más felices del colegio, ¿verdad? Todo el día están jugando, ¿no? En 15 minutos más de taller, que lo sepan. ¿Ah? Sí. Nosotros empezamos puntuales, ¿eh? No, sí, pero estamos con todos los demás que han seguido retrasando. O sea, no, nosotros vamos a echar café. Perdón. Empezamos a las 4 y 5 minutos. Pues hasta las 5. Más las introducciones que he hecho, pues el cuarto. Bueno, ¿le han dado esto o no? No. Vale, pues van a venir porque yo pensé que ya lo tenían. Voy dando aquí unos pocos que me quedaron. Este es el formulario para la Consejería de Educación, para la certificación, que es importante que lo hagan. Y después, en el programa de mano, necesitamos que en la parte final rellenen un cuestionario que tenemos preparado para nosotros de Google, para quedarnos con nosotros, queremos mejorar en la jornada de esta organización y queremos que quede plasmado. Entonces, no es que lo hagan ahora, sino en ese proceso de tomar el café, que en lo que se prepara la conferencia inaugural, ya lo van haciendo. Pero no se olviden, por favor, que es importante para nosotros. ¿La inscripción de la sociedad? Efectivamente.
la salida va a estar rosa y tenemos las hojas de pie. Me sobraron unos pocos. Aquellos que se quieren animar, se sientan emocionados, antes de que pierdan esa emoción, se pueden hacer socios de la Sociedad de Organizamiento y tenemos unos formularios ahí muy bonitos para rellenar, para poder recibir. Esto es una ONG. Sí. Así le llaman. Hacemos lo que hacemos con el dinero de los socios y alguna vez que rascuñamos a alguna entidad pública cada vez menos algún dinerillo para poder hacer estos montajes. Pues, ¿qué significa? ¿Que has colaborado con la ONG? Sí, pero No. ¿cómo te puedes involucrar? Quiero decir. Pues asistiendo. Mira, a Sandrita ya la puedes ayudar, que la va a agobiar. Puedes participar si tú quieres en la organización de la jornada, puedes participar en los seminarios, en los torneos, puedes recibir formación de esa que damos gratuitamente y sobre todo, pues bueno, puedes colaborar en que todo eso se pueda hacer. Recibe la revista. Recibe la revista Números. En las AIM, que son las jornadas nacionales, tienes un precio especial, pues se asocia de... Con lo que te ahorras ir a unas jornadas nacionales, paga ya el año entero. Y ahí tiene las jornadas. Las próximas son en A Coruña, los primeros días de julio, en un lugar precioso, en el auditorio de A Coruña, que es un sitio espectacular, con el mar enfrente y una playa por un lado que, vamos, quita la respiración, una ciudad lindísima. Son 3 días, ¿verdad, Julio? Los primeros 6, 7, 8, 4, sí, 5, 6, sí, por ahí. los primeros de julio, y es una experiencia que si la vives una vez ya la repites. Bueno, Tony, que ha ido, ¿a que sí? Porque luego vas conociendo gente, vas haciendo amigos de otros lugares de España y la verdad que yo fui la primera vez a Albacete, después ya fui a Granada, después fui a Madrid, fui a Gijón, a las de Girona que fueron maravillosas, el año pasado fueron en Madrid que fueron también con las sociedades iberoamericanas. Bueno, la verdad que son experiencias muy bonitas, muy interesantes y ves lo que está pasando por España. Y te das cuenta que aquí ya estamos haciendo cosas muy valiosas. Sí. Tendrás el honor de pertenecer a la primera sociedad de traductores matemáticas de España. La primera, hace 40 años. 40 y... Y que se necesita personal. Cuanto más estemos, más fuerza podremos hacer cara a la consejería. No es lo mismo ir 3 a plantear un problema que ir 3. No los 300 de golpe, pero una representación de los 300 que puede ser la junta directiva. Entonces, mira, que son 300 y 300 votos y me decantan. No, y 300 dando la paliza en sus centros educativos y protestando porque no da respuesta. Entonces, bueno, ya es distinto. O sea, que ni lo dudes. Y bueno, pues sí, son 50 euros, pero bueno, los pagas una vez al año. Si vas a una JAEM ya te los ahorras, porque la diferencia es casi el doble lo que te cobrarían. De ir a una JAEM, de ser socio de una sociedad, no serlo. Y son experiencias bonitas, ¿eh? Te digo de verdad que si van, repito. Hoy, ¿cómo está la conexión? No entendí el programa de mano. Soy tan torpe que no me sirve. Yo quería decir una cosa a la compañera de infantil, agradecerle la presencia. Pues, cuando yo empecé a venir a esta jornada, los maestros que venían eran como los de secundaria, sexto, séptimo y octavo, porque daban matemáticas. Más abajo era difícil encontrar a alguien.
Luego cuando ya desapareció eso del colegio, maestros casi ninguno fue. Eso después se fue invirtiendo. Bueno, y ya de infantil ni el Espíritu Santo. Con lo cual la incorporación de las maestras infantiles, entre ellas ustedes, desde hace unos años, que hay que seguir animando a más gente y que se venga. Y siempre que se venga, traer una ponencia. Yasmina, que tiene